Fatela ninna, fatela la nanna, bella la giugiolona della nonna. Oh. Buenas noches. Un millón de disculpas por la demora, casi no llegamos. Estamos aquí gracias a la gentileza de los familiares de Gerson y estamos casi de ilegales. Literal. Fue de ellos y yo dije, bueno, es un poco la realidad latinoamericana, vamos a ver qué es aquello que sucede. Estoy honrado con la invitación que se me hace. No es la primera vez que vengo a Brasil, pero a esta zona del Brasil, que para mí era totalmente desconocida, me complace de verdad, ¿no? Porque con esta zona compartimos, junto con Ecuador, el sur de Colombia, el sur de Venezuela, la parte oriental de Perú y el noreste de Bolivia, la zona amazónica. Y ahora que es tema central en muchos de los debates del pensamiento postcolonial y crítico, la recuperación de lo que sea la naturaleza en términos de madre se ha tornado fundamental. Entonces, toda esta zona que atraviesa no solamente la parte continental, sino la parte amazónica, se está constituyendo en un nuevo contenido a partir del cual se puede empezar a pensar de otro modo toda nuestra realidad. Entonces, esto que al principio parecía como marginal, digamos el norte de Bolivia, la zona de Pando o esta zona de Brasil, era casi marginal y ahora poco a poco va a empezar a cobrar cierto tipo de relatividad central en este tipo de debate. El profesor Gerson me pidió que diera una conferencia sobre qué significa pensar desde Amerindia, o inicialmente desde América Latina, y yo le sugerí qué significa pensar desde Amerindia porque este librito que fue publicado por ACAL el 2014, qué significa pensar desde América Latina, lo estamos continuando y lo que sigue se va a llamar qué significa pensar desde Amerindia. Cuando lo estábamos escribiendo el libro ya sabíamos que la temática que estaba detrás era el problema de Amerindia, pero cuando uno empieza a trabajar problemas duros en filosofía, uno se da cuenta que no es nomás hacer uso de palabras, sino que hay que ir construyendo el contenido de los conceptos con los cuales hacer inteligible aquello que se está pensando. Entonces, por eso decidimos retroceder un poco y que el libro se llame ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y todavía no Amerindia, estamos construyendo las categorías con las cuales eso sea posible, pero siempre estamos en diálogo con los sabios de nuestros pueblos y ellos inmediatamente empiezan a hacer la contraargumentación y la crítica, y ese libro va a devenir en otro que se va a llamar ¿Qué significa pensar desde el Abya Yala? Ustedes saben, no es lo mismo pensar América Latina que Amerindia, ahí todavía hay hibridación para poder aterrizar al Abya Yala. Entonces es más o menos la trilogía que estamos empezando a trabajar. Entonces mi exposición va a girar alrededor de 1 hora más o menos. Quisiera exponer del mejor modo posible el contenido de los conceptos que hemos ido desarrollando, cómo los seguimos trabajando, construyendo y cómo hemos llegado a él, ¿no? Siempre decimos son hipótesis y en la medida en que los vamos exponiendo siempre vamos viendo que las hipótesis funcionan, ¿no? Y a su vez con las observaciones que a menudo se nos hace vamos depurando el argumento. Entonces siguen siendo hipótesis, todavía no es un pensamiento completamente elaborado y o desarrollado. El día jueves presenté en La Paz, Bolivia, la segunda edición de Dialéctica del fetichismo de la modernidad. Es el libro que le ha seguido a
hace como 2 años publiqué la primera edición, se está cortando. En Colombia salió una reimpresión del libro, ambos se agotaron y ahora sacamos la segunda edición de este libro. Estamos continuando el tema ahí, y después ya tenemos el manuscrito. Yo creo que para fin de año va a salir un libro que se va a llamar 5 meditaciones de... ¿Y se escucha? Ahora sí. 5 meditaciones decoloniales, así se va a llamar el libro. Y después de ello, lo que le sigue es, ahora sí, en este proyecto que hemos llamado hacia un Marx del siglo XXI, no un marxismo, sino un Marx del siglo XXI, un Marx pensado desde los pueblos originarios. Va a ser nuestra primera contribución así fuerte, dura. Ustedes van a ver pro Marx completamente. Si era que... pareciera que, como dice Franz Inkelhammer, pareciera que Marx hubiese escrito para nosotros, para esta generación, porque el marxismo del siglo XX, como dicen los mexicanos, no dieron pie con bola, y por eso en parte la crisis del pensamiento crítico durante el siglo XX, y que lo sufrimos duro en la década del 90. Este librito es pan recién salido del horno, se llama Totalitarismo del Mercado. Este servidor es el editor y el prologuista de este libro. Me lo dieron de la imprenta antes de venir, entonces saqué unos 2 ejemplares, 3 para mostrar. Y acá las hipótesis que él ha trabajado, producido, desarrollado desde América Latina, se ve que siguen funcionando muy bien. Este ya es no solamente más allá del pensamiento crítico contemporáneo, sino inclusive más allá de Benjamin. Esta famosa afirmación de que el capitalismo es una religión, acá se ve plenamente desarrollada. Entonces, este tipo de pensamiento sigue continuando, ¿no? Bueno, ¿cómo surge esto? ¿No? En parte tiene que ver con, nosotros tuvimos un maestro muy bueno que falleció hace 4 o 5 años, Hugo Semmelmann. Lo conocimos a principios de la década del 80 y él venía de una experiencia política muy fuerte, el golpe de Pinochet, en contra del proceso que estaba liderando el compañero hermano Salvador Allende. Entonces ahora decimos, a propósito de, esto es un diálogo con las epistemologías del sur, es un diálogo. En mi opinión, en opinión de este servidor, la primera epistemología del sur surge de la pluma de Hugo Semmelmann. Él desarrolla el contenido de lo que se podría llamar epistemología en el sentido más fuerte, más duro, para distinguir no solamente de la reflexión metodológica, sino para mostrar por qué es que el pensamiento epistemológico es constitutivamente político, nace de las grandes crisis políticas. Entonces, producto de la experiencia de Chile del 70-73, él se pone a revisar todo tipo de pensamiento que había circulado al interior de toda esa generación para poder entender el problema del fracaso. Y el problema del fracaso en parte giraba en torno de que la visión de realidad que la izquierda durante la década del 60 y del 70 tenía acerca de nuestras realidades, tenía poco o nada que ver con la realidad. Y esta visión de la realidad distorsionada estaba asentada, fundamentada detrás de conceptos y categorías que venían de un pensamiento cuyo título o pretensión
decía ser crítico. Entonces, su pregunta era, ¿cómo? Partiendo de teorías críticas y teniendo intencionalidad crítica, no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra, el pensamiento puede devenir acrítico. Esa era la pregunta. Entonces, él en México empieza a desarrollar todo este proyecto en el afán de querer entender por qué es que un pensamiento cuya pretensión es crítica deviene acrítico. Entonces, tuvimos bastantes años trabajando con él. Y por el intento de querer formarnos con los grandes maestros, ustedes saben, después del golpe de García Meza, en el año 80 en Bolivia se deshizo no solamente una pequeña historia entre el 70, 71 y el 78, 79 de acumulación histórica, política, crítica, cuyo máximo exponente fue René Zavaleta Mercado, terminó siendo destruida. En parte este servidor es producto de esa generación, ¿no? Así que el periodo de formación de política fuerte que tuvimos entre el 77, 78 y 17 de julio del 80 es el núcleo, digamos, a partir del cual también decidimos empezar a pensar todo de otro modo. Pero ya trabajando con Hugo Semmelmann en el Colegio de México nos dimos cuenta de que la capacidad de radicalidad crítica que proviene de la ciencia social tiene sus limitaciones. En ese entonces yo había estudiado sociología, tenía formación sociológica, y trabajando en el Colegio de México con varias generaciones de doctorandos, nos fuimos percatando de los problemas que yacían, que de fondo, y que tenía que ver en última instancia con las categorías más abstractas que todo cientista social en última instancia utiliza y del cual en última instancia normalmente no es consciente del tipo de contenido o de sentido que tiene ese tipo de conceptos. Por ejemplo, saber, método, verdad, realidad, sujeto, objeto, ser, teoría, ¿no? Son conceptos bien abstractos y que todo cientista social los utiliza. Y normalmente el cientista social no se pregunta de dónde procede eso, cuál es el contenido de eso y hacia dónde conduce eso. El cientista social agarra ese tipo de conceptos y inmediatamente los va y los aplica, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de la necesidad de profundizar más en lo que siempre está presupuesto, en lo que siempre utilizamos cuando, es un poco la respuesta a la pregunta, ¿qué es eso de epistemología en Semmelmann, ¿no? Es un intento de responder a la pregunta, ¿por qué pensamos lo que pensamos cuando pensamos? Es un intento de toma de autoconciencia radical, de tener conciencia de qué es aquello que está presupuesto en la supuesta actividad relativa a lo que se llama pensar. Entonces, por eso hicimos el giro a la filosofía y tuvimos la suerte de conocer en ese entonces no solamente a un maestro del exilio español, Eduardo Nicol, estaba ya muy viejo, estaba en su último año, ¿no? Había terminado de hacer toda su obra. Yo había leído casi toda su obra, quería ser su alumno. Me aproximé a él y él me dijo, yo ya no doy las clases en la universidad, ¿no? Pero podemos platicar. Entonces me iba a su casa los jueves a platicar con él. Y los temas más duros, ¿no? Como esto del pensar, ¿qué significa pensar? Y ahí es donde surgieron todo esto, ¿no? Entonces, fíjense, ya estaba publicado ¿Qué significa pensar? De Heidegger, ¿no? Y en la Facultad de Filosofía de la UNAM el libro no existía. O sea que nadie leía ese libro. En el único lugar, no había ni en las librerías, en el único lugar que existía era en la biblioteca de Flaxo. Un solo ejemplar y no lo prestaban. Se había que ir ahí a leer el libro. Entonces, platicando con Eduardo Nicol, maestro de maestros, él es de la generación de los alumnos formados por Husserl,
que conoció personalmente a Heidegger, a Levinas, Karl Lloyd, Alexander Coiré, Sartre, etc. ¿Sí los conoció ahí? Entonces me decía, cuando uno aspira a lo que se llama el pensar, uno tiene que ser consciente de que esa aspiración conduce a lo más radical. Y si uno está dispuesto a enfrentarse a lo más radical, entonces es posible que pueda pensar. Entonces, ¿qué es lo más radical? ¿Dónde está lo más radical? ¿Qué es aquello que es más radical? Lo que está en la raíz, en el origen. Cuando el pensamiento se ubica ahí, entonces puede decir que es radical y entonces puede aprender a pensar. Y él hacía un giro existencial, porque en filosofía, en la teoría, en la dura, todo giro teórico es en primera instancia existencial y después es teórico. Si no es existencial en primera instancia, es mera teoría, ¿no? O hasta Habermas dice, ¿no? Es mero comentario bibliográfico, ¿no? Como quien comenta articulitos en la revista Vanidades. Pero lo que se llama pensar, ¿no? Es primero una posesión existencial. Entonces, cuando uno está en esta posesión, lo primero que hace es un giro existencial, ¿no? No es nada más un movimiento mecánico, es un giro existencial. Entonces, él hacía este giro. Entonces, vamos al origen, a la raíz. Entonces, ¿dónde está la raíz? La raíz, decía él, está en los griegos. Entonces, y por eso yo he partido de los griegos, desde los presocráticos. En México era el más grande helenista. Cuando él vivía en España, él era presidente de la Fundación Bernard Medje. La Fundación Bernard Medje era la que se encargaba de traducir los clásicos del griego y el latín al español, en el caso de España, ¿no? Y trabajaba con los franceses para la traducción del griego y el latín al francés, los clásicos. Entonces era un gran helenista y se conocía muy bien de memoria a partir de todo ello. Entonces, este servidor se iba al cuartito donde estaba viviendo y hacía el mismo giro. A ver, voy a hacer el giro. Y nunca encontraba a los griegos. Siempre encontraba a los andinos masónicos. En este caso, a los aymaras. Entonces, hacía el giro y los encontraba a ellos, pero no se encontraba a los griegos. Y entonces empezó a surgir la contradicción existencial. O sea, ¿dónde está la raíz? ¿No? Esto, digamos, 88, 89, más o menos, porque Nicole fallece a principios del 90. Ustedes saben, el 89 se cae el muro de Berlín, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a México, el 88, en México era como una meca del pensamiento social, científico social. Estaban ahí los mejores, ¿no? Y supuestamente ahí es donde se daba lo duro del pensamiento crítico. Y de pronto se cae el muro de Berlín y después de eso los socialismos reales, y entonces veo cómo muchos marxistas se declaran ex-marxistas, inmediatamente hacen el pasaje, o sea, como quien se cambia de camiseta, ¿no? O sea, como quien se pasa del Real Madrid al Barcelona. ¿Qué onda? Crisis existencial. Gente que en Bolivia uno admiraba y respetaba muchísimo, ¿no? Empezando a hablar, no solamente de liberalismo, sino también de Popper, etcétera, etcétera. Entonces vi cómo es que se empezó a abandonar prácticamente de la noche a la mañana el pensamiento de Marx. Yo supuestamente era bien marxista. Y ahí conozco a Enrique Dussel. Dussel estaba dando un seminario sobre Marx. Hasta ahora, hasta el día de hoy, el 5 de mayo, este servidor estuvo dando una conferencia en la Fundación Rosa Luxemburgo sobre Marx. Hasta ahora, ese Marx que Dussel trabajó en la década del 80 se sigue sosteniendo. Es una crítica mortal al marxismo del siglo XX. No es pensado desde América Latina. Este servidor ha participado de este seminario, expuesto en muchos lugares, el Marx de Dussel. Ahora este servidor está trabajando su propio Marx, pero yo parto de ese Marx. Entonces, honestamente, o sea, que decimos en filosofía, uno es filósofo no porque sea seguidor de Heidegger o de Kant o de Hegel
Es como en el fútbol, ¿no? O sea, un Neymar es jugador no porque sea de X club, sino porque juega al fútbol en cualquier club. Entonces, un filósofo es filósofo no porque pertenece a una corriente o doctrina, como dice Heidegger, no pertenece a ninguna corriente porque no es electricista, ¿no? Eso dice Heidegger, ¿no? Entonces, uno es filósofo cuando piensa un tema y lo piensa en nivel radical, ¿no? Entonces, Dussel se puso a trabajar en nivel radical y justo cuando se estaba cayendo el muro de Berlín, que la gente estaba empezando en un artículo que va a salir este año en México, con el aniversario el 200 aniversario de Marx, ahí voy mostrando voy explicando las críticas que dos grandes marxistas mexicanos, bueno, uno ecuatoriano, le hacían a Dussel, ¿no? Y ahí se veía que no, uno de ellos, a Roger Bartra, ¿no? Que se pasó a la derecha, sin asco, y el otro, bueno, el finado Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces yo vi las críticas que les hacían y años después se ve que es una crítica que le hace alguien que no conoce a Marx, ¿no? Pero tienen que pasar años para que suceda todo eso. Bueno, después de terminar ese seminario, inmediatamente acontece en 1992 la rememoración de estos 500 años desde la llegada de los españoles, portugueses y europeos. Y ese fue algo así como un parteaguas, porque fue operar un giro, digamos, ya no individual, sino en este caso con un sujeto, no solamente cultural histórico, sino con pretensión de politicidad seria, ¿no? ¿Cómo se llama? En México el movimiento zapatista fue algo fuerte, ¿no? Conmovió, digamos, muchas conciencias. Y en ese contexto participamos de un diálogo con, en mi opinión, acaba de fallecer el peso pesado de los más duros del siglo XX, un tal Karl Otto Appel, ¿no? En ese entonces completamente desconocido, maestro de Habermas. Habermas es más conocido porque es más popular, por decir. En cambio, el maestro del duro, el creador de las ideas, no lo es tanto. Appel estaba terminando de construir su arquitectónica teórico-filosófica a partir de un concepto central, fundamental en él, que se llama comunidad de comunicación ideal. Me tocó participar en ese seminario, fui aceptado con un paper y dialogamos con él durante 15 días en México. Ese diálogo duró hasta el 2002. Y como en filosofía lo que discutimos no son conceptitos, sino son contenidos. La racionalidad moderna es formal, eso es literal. Literal acá quiere decir es un vaciamiento de contenidos. Entonces, cuando un filósofo está pensando algo, está pensando un contenido, y este contenido tiene que ver con la materialidad de la vida. Y el contenido que estaba pensando Appel era la disolución de toda forma posible de vida comunitaria en la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En torno de un concepto abstracto, en el sentido de que todo ser humano en última instancia se relaciona con otro ser humano porque siempre le presupone de modo ideal una comunidad ideal, en el sentido de que todo ser humano habla, sale a las calles, ríe, discute, lo que sea, porque en última instancia está presuponiendo que lo que va a decir o entablar argumentativamente tiene sentido, de lo contrario no lo haría, ¿no? Y formalmente funciona. Pero como este servidor acababa de la memoria boliviana del mundo andino, yo lo tenía fresquísima, y dije, ¿y ahora de dónde me voy a pensar? Tengo que pensar desde la radicalidad desde la cual estoy pensando. Entonces se me ocurrió pensar desde la idea de comunidad del mundo andino amazónico, ya no como un concepto formal, sino como la posibilidad de, a partir, ahora lo podemos decir, de un locus de enunciación,
a partir de un lugar, poder enunciar un contenido con pretensión de universalidad, ¿no? Ya no, digamos, en el lenguaje por decir, ni boliviano, ni andino, ni latinoamericano, sino ahora si es la pretensión de elevarlo al ámbito de lo que sea el pensamiento con pretensión de universalidad, ¿no? Y ahí, porque discutiendo con Apple, nosotros entendimos muy bien por qué es que el pensamiento científico y el filosófico en sí mismo no es universal. Tiene pretensión de universalidad, eso es distinto. Es un matiz que hay que tenerlo clarísimo, de lo contrario no funciona. Entonces, bueno, ¿cómo a partir de ello podemos tener nosotros una pretensión de universalidad? A partir de un locus de enunciación bien claro, desde una comunidad andina, amazónica, bueno, ahora lo decimos así, pero en ese entonces era solamente una comunidad argumentante aymara, ¿no? ¿Qué es aquello que está contenido en la idea de comunidad en el mundo andino? Y desde ahí interpelamos a Apple, ¿no? Pero Apple, maestro, como dicen en México, nos dio una soberana revolcada, porque no teníamos argumento con el cual hacer inteligible lo que estábamos pensando, ¿no? Entonces, ahí aprendimos lo que ahora decimos, ¿no? O sea, nosotros descubrimos problemitas a los cuales le ponemos un nombre, y no basta con hablar de ese problemita, ¿no?, enunciándolo, sino que hay que construir conceptos y categorías con las cuales hacer inteligible ese problema. Así hacemos teoría y filosofía, ¿no? Cuando construimos un marco categorial para hacer inteligible un problema que estamos trabajando y pensando, de lo contrario, es difícil. Y no tenía. Entonces, por eso digo, nos dio una soberana revolcada. Entonces, tuvimos que volver a partir de cero, o sea, volver a pensar desde el principio. ¿Y qué quería decir aquí desde el principio? Y aquí les cuento, ahora les viene bien a ustedes una anécdota que vivimos el año 95. En la UNAM estaban haciendo una celebración grande, no recuerdo de qué específicamente, que tenían dos invitados magistrales. Uno de ellos era Alain Touraine y el otro de ellos era Enrique Cardoso, a quien ustedes conocen muy bien, ¿no? Entonces, los dos invitados magistrales dijeron cosas muy interesantes. Enrique Cardoso estaba presentando a su maestro. Ustedes saben muy bien quién es Alain Touraine. Alain Touraine es un gran formador de los grandes cientistas sociales, no solamente en América Latina, sino en muchas partes del mundo. Ustedes saben, hasta la década del 70, en América Latina no habían posgrados, ¿no? Entonces, los sociólogos, economistas, historiadores, etcétera, etcétera, que querían tener maestría o doctorado, tenían que irse a Europa, ¿no? Entonces, aquí en Brasil, y con apoyo de Chile, organizan por primera vez una maestría que traía a los docentes a conferencias o a cursos concentrados aquí a América Latina. Por un lado a Santiago y por otro lado aquí a Brasil, ¿no? Entonces, de esa generación era Enrique Cardoso. Entonces él dice, ¿no?, como yo era de los pocos que hablaba francés, entonces a mí me tocó ser el guía turístico, entonces le llevaba por acá, por allá, todo eso. Y ya nos habíamos titulado, habíamos entregado la tesis, todo eso. Entonces dice Enrique Cardoso, yo quería saber cuál era la opinión personal de él, ya no tanto académica, sino personal de él acerca de nuestras tesis. Entonces dice, yo, chavito, ¿no?, feto más o menos, me atrevo a preguntarle al maestro, ¿y qué piensa de nuestras tesis? Entonces le dice Alain Touraine, a mí lo que me llama profundamente la atención es que ustedes, ¿no?, le dice a Enrique Cardoso y a los brasileños, ustedes cuando hablan de la clase obrera paulista, hablan de la clase obrera paulista como si fuese francesa. Y no lo es, ¿no? O sea,
La clase obrera paulista es clase obrera paulista, no es francesa. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Que agarraban el concepto de clase obrera de Alain Touraine o la sociología francesa y lo aplicaban mecánicamente en nuestras realidades. Esa es parte de la miseria de nuestra ciencia social en América Latina hasta el día de hoy, porque creemos que el contenido de ese tipo de conceptos es aplicable a cualquier tiempo y espacio. Y no lo es, porque lo que está presupuesto ahí es otro tipo de realidad completamente distinto a la realidad nuestra. Y nuestra experiencia en el Colegio de México, yo disciplinadamente me iba a todas las tesis doctorales, a todas las defensas de tesis doctorales, desde el 88 hasta el 91, ¿no? Y todas las tesis, digamos el 90% de las tesis en ciencias sociales, toditas empezaban con una reflexión metodológica relativa al método dialéctico. Casi toditas, ¿no? Con un aparato estadístico impresionante, cuya descripción del problema era cuasi popperiana. O sea, ¿dónde estaba el problema? No sé si me dejo entender. O sea, todo el mundo supuestamente empezaba diciendo de que había hecho una reflexión metodológica marxista, en este caso dialéctica materialista, pero a la hora de aplicar el método ese para poder producir conocimiento, terminaba aplicando siempre Popper, ¿no? Yo siempre recuerdo, y lo cuento como anécdota, cuando estudiaba sociología, la maestra que nos daba la materia de materialismo dialéctico era una miembro del Partido Comunista, ¿no? Entonces, ella nos daba materialismo dialéctico y supuestamente la dialéctica materialista. Y al final siempre terminaba haciéndonos leer a Mario Bunge, La ciencia, su método de filosofía. ¿Se acuerdan de ese librito, no? Yo pensaba que Mario Bunge era marxista. Y cuando llegué a México, yo fui a buscarlo al instituto porque todavía daba clases ahí. Mario Bunge, ¿no? Y cuando son, por decir, el agua y el aceite, son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, en parte, Alain Touraine se estaba dando cuenta del problema, y esto que varias veces dice Boaventura de Sousa, yo creo con justa razón, él dice, en ciencia social y en filosofía, las grandes corrientes del pensamiento en ciencias sociales y en filosofía han sido producidas básicamente en 5 países, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. Listo, ¿no? En el lenguaje de Semmelmann y ahora también de Aníbal Quijano, recientemente fallecido, ¿no? Quien hace epistemología, lo primero que sabe es que en el contenido de los conceptos, lo que está contenido es la realidad que se está pensando. Y esos conceptos o categorías es un elevar por el pensamiento los problemas que en el mundo de la vida cotidiana, la cultura o la historia, está viviendo un mundo de la vida, ¿no? Los abstrae, ¿no? Y por reflexión los universaliza. Es así como opera el pensamiento científico. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en la ciencia social del siglo XX y la filosofía del siglo XX, lo que está contenido son los problemas que estos países tuvieron y tenían entre el siglo XIX y el siglo XX. Y intentaron formalizar que en estas teorías, este tipo de problemas, para ser inteligibles sus problemas, ¿no? Pero no los nuestros. Ahora, ¿por qué dijo esto Alain Touraine? Aquí en mi librito yo esta anécdota la cuento de mejor modo. Porque él decía, nosotros queríamos empezar a entender del mejor modo posible el fenómeno de los BRICS, ¿no? Estaba empezando a surgir, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, ¿no? Y en la ciencia social contemporánea no había conceptos y categorías como para poder entender esto. Entonces me puse a revisar, dice Alain Touraine. Ahora, fíjense lo que dice. En esta revisión, ¿no? Ojo, no soy Alain Toureiriano, ¿no? Pero es maestro, pues. Me gusta o no me gusta. Entonces él dice, en esta revisión nos dimos cuenta que
Los conceptos con los cuales la ciencia social ha pensado el siglo XX provienen del siglo XIX. Y lo peor de todo, dice, en cuyos contenidos nunca estuvo presente ni América Latina ni el tercer mundo. Lo dice Alan Turing. Y entonces las preguntas que se hacía Hugo Semmelmann empiezan a tener sentido. Cuando nosotros operamos, trabajamos, queremos producir conocimiento con conceptos y categorías que responden a otro tipo de contexto de realidad y las aplicamos sin una previa reflexión, mediación, lo único que hacemos es producir encubrimiento. Encubrimos una realidad con un discurso más o menos elaborado y puede ser muy lógico y puede ser muy coherente y puede estar aprobado inclusive por la academia y puede ser ampliamente premiado inclusive como estos libros de Piketty y no tener nada que ver con la realidad. Especialmente cuando el tipo de conocimiento que producimos tiene una pretensión explícita de politicidad, es decir, está comprometida con un tipo e idea de sociedad que tiene una perspectiva de cambiar y o de transformar. Si no tengo un diagnóstico acorde con la realidad que me estoy enfrentando, difícilmente aquello que digo acerca de la realidad va a tener uno que otro sentido. Entonces, lo que voy a lograr, en vez de, es lo que está detrás de la reflexión relativa a la verdad en Heidegger. En vez de desencubrir a la realidad, que eso querría decir aletheia, ¿no? Desencubrir lo que está cubierto, entonces se muestra lo verdadero, lo que producimos es encubrimiento. Ahora, el drama, y aquí viene la pertenencia del pensamiento decolonial, ya no era solo que quienes producían encubrimiento de nuestras realidades con conocimiento eran los europeos norteamericanos occidentales, sino que ahora éramos nosotros mismos quienes producíamos también este tipo de conocimiento que tenía que ver poco con nuestra realidad. Este es el contexto en el cual decido ponerme a dialogar en nivel radical con Heidegger. Entonces, estos libritos de los grandes maestros no son libritos que uno lo pueda digerir de buenas a primeras, es un diálogo sistemático. Van a ser cerca de 30 años de estar dialogando con el maestro y todavía hay una segunda parte que le voy a agregar a esto, pero ya está bien el diálogo con Hegel, otro de los grandes maestros con quienes no estamos de acuerdo, pero son maestros, me guste o no me guste. Dice Heidegger, y lo escribe fines de la década del 30, mediados fines de la década del 30 del siglo XX, en plena crisis, ¿no? Ya había sido echado del rectorado de la universidad, digamos su momento glorioso más o menos como que había pasado, y está en un momento realmente crítico, está porque junto con su generación, ahora estamos trabajando muy bien Bloch, desde Bloch es de 1885, Heidegger es de 1889, y cuando Bloch se entera de la obra de Heidegger, lee a Heidegger y como dicen los mexicanos, se lo chamaquea, ¿no? Se lo trata como a chamaco ahí, ¿no? Porque dice, como dicen los mexicanos, este güey de qué está hablando, ¿no? O sea, alguien con, digamos, mucho peso, ¿no? Pero evidentemente no era tan así. O sea, Heidegger es Heidegger y tiene algo que decir, por decir. Entonces, esa generación está percibiendo cómo es que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se está construyendo un tipo de humanidad. Y ahora con el lenguaje de Marx ya lo decimos claramente, el capitalismo no solo produce mercancías y mercado, el capitalismo produce subjetividad, produce humanidad, produce un tipo de individualidad. Entonces, lo que se llama este profesor Helmut Reichelt, está todavía vivo, fue alumno de Adorno y dio clases de Marx toda su vida, ya está retirado y sigue trabajando Marx, ¿no? Entonces,
el 2011 le hicimos una entrevista en su casa en Bremen y le decíamos, ¿no? Ustedes saben, el fenómeno Bolivia, Ecuador, Venezuela estaba en auge, inclusive todavía estaba funcionando Lula, la Cristina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos? Le preguntamos al maestro, ¿no? Maestro, ¿qué sigue más allá del capitalismo? ¿No? O sea, ni siquiera estaba haciendo qué tipo de socialismo, nada, ¿no? Maestro, ¿qué sigue más allá del capitalismo? Entonces él nos dice, en Europa, nada. Entonces dice, sí, pero maestro, ¿y por qué? Porque si el liberalismo produjo individuos que todavía se preocupaban por su mujer y sus hijitos, el modelo neoliberal está produciendo individuos autistas que se preocupan solo de sí mismos, en tanto que sí mismos y nada más que de sí mismos. Con ese tipo de subjetividad es imposible construir algo más allá del capitalismo. Entonces, esto lo dice Marx en los Grundrisse de modos, pero exquisitos. Estamos haciendo un comentario a los Grundrisse después de un seminario de 2 años y medio en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este semestre vamos a empezar otro seminario sobre el capital. Pero ahí estamos mostrando, es un Marx ya decolonial, ¿no? O sea, digamos, leído desde los pueblos originarios. A través de la dialéctica producción-consumo, Marx va mostrando de modos sutiles cómo es que con el consumo, ¿no?, el capitalismo reproduce al consumidor que va a realizar a la mercancía capitalista, al mercado capitalista. No lo dice él, a través de Hinckelhammer lo decimos, y ahora también a la modernidad, ¿no? Nuestra última hipótesis es que quien dice que es crítico mortal del capitalismo y deja intacto a la modernidad, esa crítica deviene ingenua. Porque el capitalismo es nada sin la modernidad. Es un proceso paralelo y conjunto, ¿no? Al principio lo decíamos solamente con Dussel y después con Hinckelhammer. Ahora estamos empezando a decirlo eso con Marx y están ahí los textos, ¿no? Entonces, en ese tipo de contexto, ¿no?, después de estar pensando yo, trabajando este tipo de Marx, fíjense, ahora tenemos problemas hasta con la Escuela de Frankfurt. Su concepto de crítica, ellos producen lo que se llama el nuevo criterio de demarcación entre lo que significa ya no solo pensamiento científico e ideológico, sino pensamiento científico, ¿no?, y pensamiento científico crítico. O sea, una cosa es la ciencia, ¿no?, conservadora del orden, y otra cosa es la ciencia crítica de tal o cual orden. Y ahora lo decimos con nombre y apellido. Las ciencias normales, conservadoras, son las modernas, que tienen en última instancia conciencia burguesa. Eso vamos a ir mostrándolo con mucho detalle. Hay cualquier cantidad de argumentos como para poder decir esto. No solamente con Marx, sino también con Benjamin y ahora también con Bloch. Hay cualquier cantidad de argumentos para ir diciendo la modernidad es burguesa constitutivamente. Diciendo burguesa es un despliegue y desarrollo desde el punto de vista de la ciudad a costa de la negación sistemática de todo aquello que tiene que ver con el campo y lo rural. Es una negación sistemática de eso. Y ese proceso se dio entre 1480 y 1530, durante la guerra entre los campesinos y los protoburgueses, cuyos líderes ideológicos era, por un lado, Lutero, representante de la burguesía, las oligarquías locales, ¿no?, y Thomas Müntzer, representante de los campesinos. Esos son los primeros que se ponen a pensar los conceptos radicales como democracia, igualdad, etcétera, etcétera. Están pensando a nivel radical. En cambio, que la burguesía se apropia de eso. Es algo que conmueve toda Europa y llega inclusive hasta Inglaterra. Y la famosa Revolución Gloriosa ahora también está empezando a caerse. El giro decolonial está llegando hasta Europa. Los europeos también están empezando ahora a decolonizarse, imagínense. Esto quiere decir, hay un consenso en el sentido de que los conceptos fundamentales sobre los cuales se ha erguido la ciencia social moderna y la filosofía moderna están en crisis, literal crisis. Volvemos a Heidegger. Entonces,
en pleno momento de crisis, Heidegger se pregunta por primera vez a lo largo de toda la historia de la filosofía, ¿no? ¿Qué es pues esto del pensar? Entonces, cuando uno se hace la pregunta, ¿qué es esto del pensar? ¿No? Lo primero que uno tiene que saber, y lo dice Heidegger, es que uno no aspira inmediatamente a una respuesta. Lo que uno aspira es a ingresar al interior de lo que significa la pregunta. Entonces, por eso pregunta por el contenido. Primero quiere entender cómo es que en un momento, no a un individuo, sino a un momento histórico que genera condiciones para que la pregunta sea existencial. Existencial quiere decir que me remueva de tal modo que ahora el cerebro funcione como si fuese un corazón. Eso quiere decir. Palpite de tal modo que ahora se ponga en situación. Es la situación crítica. Entonces puede surgir lo que se llama pensar. Entonces dice, cuando uno arriba a la pregunta, lo primero que tiene que saber es que tiene que aspirar a adentrarse, como dice Bloch, a vivir la interioridad del problema que está siendo percibido, intuido, captado, mas no todavía tematizado. Por eso, en este tipo de momentos críticos, la razón se cae al piso y pasan los grandes pensadores a lo que ahora llamamos a las intuiciones, que es el contenido de las meditaciones. ¿Ustedes se acuerdan del librito de Descartes, las meditaciones? ¿No? Es un momento en el cual está surgiendo el pensamiento moderno. Ya se cayó la filosofía medieval, todavía no hay filosofía moderna. Por eso la filosofía moderna dice que Descartes es de los primeros filósofos modernos. Y cuando ese paradigma se viene al piso, el paradigma de la conciencia, y Descartes se da cuenta de eso, en la quinta meditación cartesiana le pone a eso meditaciones. Se ponen a meditar, se dan cuenta que la razón, el logos como tal, ya no funciona. Han subjetivado el problema de tal modo de que están viviendo el problema, ¿no? Entonces, en Heidegger, ¿cuál es el problema? Entonces dice, solo cuando arribamos a lo que sea el pensar, nos damos cuenta que el contenido de lo que sea pensar es lo más grave. Es más, es lo gravísimo, porque solo lo grave o lo gravísimo da que pensar. Y cuando eso se eleva al plano de lo que sea la razón, entonces ahora el pensar se pone en situación de poder corresponder con la situación que ha motivado este tipo de preguntas. O sea, las grandes preguntas no es producto del genio de los pensadores. Las grandes preguntas, el contenido de las grandes preguntas las producen los pueblos en coyunturas culturales, políticas e históricas. Entonces, de eso el pensador se apropia, ¿no? Y cuando tematiza eso, todo el mundo se reconoce en ese tipo de contenido. Eso es la filosofía. Por eso decimos que hay historia. Entonces dice, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo gravísimo? ¿Qué da que pensar al pensar? Dice que ya no pensamos, ¿no? Está viviendo una época en la cual la técnica ha arrasado con la posibilidad de lo que humanamente el ser humano antes, ¿no? No sé si, bueno, este servidor ya está rondando los 60 años y tengo percepción más o menos de 2 o 3 generaciones, ¿no? Entonces, antes la gente, no diré que hablaba menos, pero escuchaba más, sabía escuchar más, sabía tematizar más. Y ahora, bueno, hasta con, ¿cómo se llama? Con el fenómeno del celular, ¿no? O sea, uno no paran de hablar, ¿no? Ya no escucha, ya no se detiene. Entonces, el pensar acontece cuando uno, mientras todo el mundo está marchando, ¿no es cierto?, se detiene enfrente de ese problema
que está arrasando con todos, ¿no? Es más, toma una relativa distancia y se da cuenta que frente a esta nueva revolución científico-tecnológica, la razón está decayendo de tal modo que ya no pensamos. Esto es, por la formalización de la mercancía capitalista, este consumo ha estado vaciando de contenido la subjetividad humana. Ahora lo decimos con este tipo de lenguaje, ¿no? Con Marx se puede decir lo que voy a decir. En la producción del alimento, lo que está contenido, cuando es producido no de acuerdo a la lógica capitalista, sino a la lógica andina, por ejemplo, lo que está contenido es la intencionalidad del productor durante la producción. Y empieza desde el momento en el cual se le pide permiso a la Pachamama. Desde ahí empieza, ¿no? Cómo hallan, ¿no? Los ruegos, peticiones, cómo cuidan, cómo cosechan. Eso está contenido en el producto y eso lo muestra muy bien Marx. Una vez que está elaborado el producto, por eso una cosa es la papa andina y otra cosa es la papa Idaho, que es la que hay en México, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Digamos, la papa andina sirve para la vida y para la reproducción de la vida andina porque tiene ese tipo de contenido. En cambio, la papa Idaho no tiene contenido, o el contenido que tiene es el contenido que le pone la intencionalidad capitalista, que es producir solamente ganancia, ¿no? Y eso lo muestra Marx, eso lo dice muy bien. Entonces, cuando uno subjetiva por el consumo pura mercancía vaciada de contenido, también va vaciando el contenido de la subjetividad humana. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, ¿no? Esto que el marxismo del siglo XX jamás dijo, pero lo dice Marx a cada momento. En las 4 reducciones del capital vamos a ir mostrando paso a paso cómo dice eso. De tal modo que puede aparecer un sujeto vaciado de contenido, ¿no? Y hasta en la poesía aparece, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ¿no? O sea, no soy de ningún lugar. Ese es el moderno, ¿no? Y nos gusta eso, ¿no? Entonces, cuando una forma de producción y reproducción de la vida vacía de contenido, ahora en el lenguaje de Heidegger, este ser humano empieza no solamente a perder contenido, sino a perder la capacidad de hacerse las grandes preguntas. ¿Qué significa pensar? ¿No? Así que lo pensamos, salimos a la calle y le preguntamos a cualquiera, y cualquiera puede decir, pensar significa esto, estoy pensando, ¿qué estoy pensando? Tú estás pensando en esto, estoy pensando, pero lo que sea pensar, ya no pensamos, ¿no? Como 2 décadas después se pone a tematizar en el contenido de lo que no pensamos. Son las últimas reflexiones, fines de la década del 50, una que la ley lo publica, ¿qué es eso de la filosofía en Francia? Y el otro texto, El fin de la filosofía y la tarea del pensar, ¿no? En las cuales él va diciendo, están ahí citadas en el libro, él va diciendo paso a paso de los grandes problemas, ¿no?, que enfrentamos hoy y que el pensar no ha pensado, no se ha detenido a pensar, es el destino de lo humano. Y cuando dice el destino de lo humano, dice literal, ahí lo pone, estoy recontracitando ahí, ¿no?, y con comillas todo para que no se vea que es un invento mío. Dice, el destino de la humanidad está atravesado por el destino de Occidente. Ahora lo digo en mis palabras, pero lo mismo que dice Heidegger, ¿no? Si cae Occidente, cae la humanidad. Entonces, lo que hay que salvar es Occidente, aunque se caiga la humanidad, ¿no? Es helenocéntrico. O sea, la filosofía para él piensa lo que es filosófico, y lo que es filosófico es lo alemán, si ustedes quieren lo europeo, el resto es cualquier cosa. Por eso dice él literalmente, ¿no?, la filosofía, esta filosofía como el pastor del ser,
orienta, no solamente existencialmente, sino cognitivamente, en este caso filosóficamente, un tipo de humanidad con sentido. Y nosotros, fuera. ¿No? O sea, como que hasta el día de hoy es increíble. El contenido de lo que sea pensamiento decolonial se lo está produciendo en tercer mundo, no solamente en América Latina. Y los europeos siguen creyendo que nosotros producimos contenidos, pero la teoría o la formalización, ellos. Siguen creyendo eso. Siguen creyendo que nosotros no podemos hacer gran teoría. Y desgraciadamente muchos de nosotros les creemos. Y seguimos produciendo contenidos, pero no nos atrevemos a hacer las formalizaciones. Hugo Semmelmann decía, esto tiene que ver con los brasileros. Y lo digo en parte en homenaje a este diálogo entre Semmelmann y Freire. Porque no solo que fueron cuates, sino que muchos alumnos de Freire trabajaron con Semmelmann en la posibilidad de una formalización de su teoría pedagógica. Entonces él decía, ¿cuántas generaciones ha formado Pablo Freire desde que ha publicado su primer librito relativo a la pedagogía del oprimido? ¿Cuántas generaciones él ha formado? De todas esas generaciones, ¿cuántos han producido lo que se llama una teoría pedagógica, una ciencia pedagógica que esté a la altura de cualquier ciencia pedagógica europea, norteamericana, occidental? Y cuando decía esto, él también decía respecto de sus alumnos, al final de su vida, decía, yo he formado generaciones de pensadores críticos epistémicos. ¿Cuántos de mis alumnos han desarrollado algo? O sea, que la pregunta es, ¿por qué teniendo condiciones de poder hacer teoría en el óptimo sentido de la palabra, aunque sea conservadora, aunque sea de derecha, por decir, no lo hacemos? ¿No? Entonces ellos siguen pensando de que ellos producen las grandes formalizaciones y nosotros no. Entonces ahora también, digamos, en parte es esto que tiene que ver con el famoso giro decolonial. Entonces cuando hago el giro, ya mediados, fines de la década del 90, ahora fíjense, es el momento en el cual se está aplicando del modo más duro y crudo el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, en la década del 80 todavía funcionaba el pensamiento crítico de orientación marxista o socialista. Con el muro de Berlín, que se viene abajo y empieza el embate ideológico feroz, terrible del modelo neoliberal, frente al cual el pensamiento crítico tiene poco o nada que decir, ¿no? Porque el marxismo del siglo XX, en vez de ponerse a dialogar con los padres fundadores del modelo neoliberal, siguió discutiendo con la economía política clásica. Porque eso implicaba haber desarrollado un concepto de teoría, en este caso de ciencia, a partir de Marx, y no a partir de los monolitos de lo que era dialéctica. Entonces viene un embate completamente duro, fuerte, ¿no es cierto? Y junto con ese embate, lo primero que hace el modelo neoliberal es arrebatarnos del sujeto que era supuestamente el sujeto político, histórico, revolucionario, porque vacía las fábricas, destruye nuestras fábricas y nos quedamos sin obreros y aparece el pueblo, ¿no? Y supuestamente el pensamiento crítico era no solamente marxista y socialista, sino que lo era porque era clasista, ¿no? En el sentido de que quien quiera hablar de pensamiento crítico tiene que hablar o partir desde la clase obrera. De lo contrario, partir del pueblo, eso es populismo. Ustedes se acuerdan de esta discusión, ¿no? La década del 60, 70, fue el populismo. Y Dussel tiene muchas reflexiones relativas a lo que sea el pueblo y lo popular en Marx. Y ahora estamos mostrando con cualquier cantidad de citas que Marx reflexiona en torno del concepto de clase obrera a partir del momento constitutivo de por qué es que un ser humano se constituye en clase obrera. Antes de ser clase obrera es pauper, es pobre, ¿no? Es pueblo. Después de ser clase obrera, porque en algún momento se jubila, ¿no ve?
vuelve a ser pueblo. Y cuando es arrebatado de su conciencia cultural e histórica, se constituye en un pueblo vaciado de contenido. A eso le decimos pueblo como sociedad. Pero, que es un poco, digamos, la realidad de los pueblos europeos. Pero cuando tiene una memoria cultural e histórica profunda, ¿no?, que el capitalismo no le arrebata este tipo de subjetividad, nunca deja de ser pueblo como comunidad, ¿no? Entonces, después del embate de la década del 90, aparecen los pueblos, ya no como clase, aparecen en la política. Y gracias, decimos un poquito en el mundo andino, ¿no?, a los tíos, tías, a los condormamanis, a las achachilas, a las huacas, todo eso, ya teníamos marco categorial, ¿no?, a partir del cual se podía entender este tipo de fenómeno. Porque es que los pueblos irrumpen con otro tipo de políticas. Es un poco lo que también está empezando a acontecer ahora. Bueno, se está empezando a visibilizar ahora en México con las recientes elecciones. El pueblo, independientemente de lo que hagan las instituciones, cuando recurre a sus fuentes históricas y culturales, no es que no solo no pierde identidad, sino que tiene recursos culturales y históricos a partir de los cuales poder producir formas de organización acordes a la coyuntura en la cual está viviendo, ¿no? Y en general el 90% son esfuerzos locales, sin articulación nacional, pero que en una coyuntura aparecen como si fuesen un todo. Y de pronto empiezan a emerger. Pero es especialmente este sector que no ha perdido su memoria histórica y cultural. O sea, no han sido vaciados de contenido por el capitalismo y la modernidad. Dicho de otro modo, no han creído del todo a la modernidad. Entonces, ahora puedo hacer el pasaje de Heidegger a Hegel. Cuando Heidegger dice el pensar solamente arriba, lo que sea el pensar, cuando se pone a trabajar lo que es más radical, lo que es más problemático, lo que da realmente que pensar, es lo gravísimo. Y cuando uno arriba a eso, casi todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y con Heidegger, en ese momento, casi todo el mundo estaba de acuerdo, porque entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial un tipo de humanidad se vino abajo, ¿no? Fines de la década del 90 y principios de este siglo, ¿qué problema aparece? O termina de aparecer, ¿no? Esto que desde la década del 70, con el informe de los límites del crecimiento, ya se venía diciendo, ¿no?, que cuestiona el nivel radical, el marco categorial sobre el cual se ha desarrollado no solamente la ciencia económica, sino la ciencia natural, de que la naturaleza no había sido infinita. Primero. Segundo, la naturaleza no es cosa, no es objeto, es sujeto. Y ahora empezamos a descubrir, después de hacer una nueva revisión de la historia, más allá de la falacia que de la filosofía de la historia produjo la modernidad, podemos decir, al único estadio civilizatorio al cual se le ocurrió la barbaridad de concebir a la naturaleza como objeto, fue el capitalismo y la modernidad. Desde el principio necesitaron eso, hacer eso con la naturaleza para convertirla primero en objeto, después de eso en mercancía. Eso empezaron a hacerlo literalmente en el centro de Europa, en el medio de esta guerra campesina. Y cuando llegan acá, los españoles ya tienen esos elementos como para poder destruir el contenido con el cual nuestros pueblos originarios se habían relacionado con la naturaleza en términos de madre. Ella es madre, ¿no? Y cuando uno, fíjense lo que voy a decir, no me atreví a decirlo antes, pero, o sea, en texto, ¿no? Pero ahora sí lo voy a decir, me están dando permiso los compañeros hermanos mexicas. En México uno de los insultos más fuertes es hijo de la chingada, ¿no? Quiere decir hijo de la violada, ¿no?
Entonces, cuando llegan aquí los españoles, todos los pueblos originarios se relacionan con la naturaleza en términos de madre. Entonces, a una madre, cuando uno quiere hacer algo, le pide permiso, ¿no? Y cuando no le pide permiso, cuando hace algo y no le pide permiso, es más, ese algo lo hace con violencia, ¿no? Y esto, fíjense, no por casualidad, cuando llegan los españoles a imponer aquí un modo de producción, es con la mina, la minería. Los primeros originarios saben que cuando están operando de ese modo, literalmente están chingando a la madre. ¿Sí se entiende? Entonces empieza un proceso de crisis existencial al interior de la subjetividad de nuestros pueblos originarios, que tienen que pasar 1 o 2 siglos para intentar recuperar eso, porque es una vejación de la subjetividad, de un tipo de relación que nuestros pueblos milenariamente habían desarrollado con la naturaleza en términos de madre, que vienen los españoles y literalmente les vale un poroto, arrasan con todo eso. Y después de eso, bueno, nos declaran sin alma y sigue vivito y coleando el problema de la vejación de la mujer y de todo aquello que tiene que ver no solamente con el campo, sino con todo lo femenino. Es constitutivamente capitalista y moderno. Entonces, cuando aparecen estos nuevos sujetos que supuestamente se habían quedado en el pasado, un gran intelectual argentino, siempre digo amigo del Che, fue el primer embajador de Argentina en Cuba, en la Cuba revolucionaria. No voy a decir su nombre porque es cuate, ¿no? Él escribe un hermoso libro en la década del 30 que se llama Radiografía de la Pampa, ¿no? En la cual él se pone a describir a los mapuches, a los collas, etcétera, etcétera, los indios, se pone a describir. Y dice, literalmente, ¿no? Los indios son pretérito pasado imperfecto, ¿no? Y decía, este servidor no es experto en ¿cómo se llama?, en gramática, ¿no? Entonces, yo me puse a averiguar muy bien, así que quiere decir pretérito pasado imperfecto. Entonces dice, lo que se quedó en el pasado, está en el pasado y no tiene posibilidad de trascendencia, ni siquiera al presente. Por eso no tienen futuro. Esos son nuestros indios, dice él. Es de los grandes intelectuales latinoamericanos. Uno lee sus libros de este señor y escribe muy bien. Son grandes intelectuales latinoamericanos. Entonces, pensábamos eso. Este servidor también pensaba eso. Y de pronto cuando irrumpen con fuerza principios de este siglo, pues otra vez, las grandes preguntas teóricas proceden de la política, no son de crisis existenciales individuales. No estoy diciendo que no haya que tematizar eso, estoy diciendo que es aquello que teóricamente, intelectualmente tiene sentido para lo que sea nuestra época, nuestro tiempo histórico. Son las grandes crisis que vivimos, de las cuales nosotros nos apropiamos para ver en qué medida el pensamiento puede ir más allá de del mero deseo o la buena intención de la subjetividad y que pueda aspirar a la realidad con pretensión de objetividad, de tal modo que pueda no solamente explicarla, sino mostrar los sentidos a partir de los cuales se la pueda transformar a ella radicalmente, ¿no? Entonces, nos hacemos de nuevo la pregunta, ahora en nuestro tiempo, ¿qué es aquello que es gravísimo y que da que pensar y que debe dar que pensar al pensar? Ningún estado civilizatorio había destruido de tal modo a la humanidad, está destruyendo de tal modo a la humanidad. Ustedes saben, ¿no? En mediados de la década del 90 nosotros manejábamos el informe de Naciones Unidas que decía de que el 20% de la humanidad son los más ricos de los ricos que viven con el 80% de la riqueza del planeta, ¿no? Y de pronto, el año pasado, ¿no es cierto? Ahora ya no es el 20%, es el 1%. Y este año ya nos hemos acabado los recursos del planeta o sea, en julio nos hemos acabado los recursos del planeta que producen un año, ¿no? Y hay un solo planeta, hay una sola naturaleza, hay una sola madre. Esto es lo gravísimo. ¿Cómo hemos llegado a esto?
Una vez que nos damos cuenta, ¿no?, de la gravedad, inmediatamente empiezan a surgir cualquier cantidad de conjeturas a partir de las cuales podemos empezar a formular hipótesis. Hay que repensarlo todo de modo radical, ya no desde Europa, ya no desde el eurocentrismo, ya no desde el eurocentrismo, sino ahora empezar a pensar todo desde América Latina, no para América Latina, no solo América Latina. El pensamiento latinoamericano había pensado con el marco categorial del pensamiento europeo, norteamericano, occidental, nuestra realidad, que es el drama de los latinoamericanistas en México y en muchas partes del mundo, ¿no? Cualquier cantidad de libritos muy bonitos, todo eso, pero y para la política y la realidad, ¿no? Entonces, cuando hacemos el giro y decimos, ¿no?, ahora tiene que ver con este pasaje a Hegel. Dice, los grandes pensamientos, antes de constituirse en pensamientos, son primero sentimientos. Si no son primeros sentimientos, es imposible que se eleven al ámbito de lo que sea el pensamiento, ¿no? Entonces, es la descripción magistral que hace en la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto. Entonces, al principio, las grandes intuiciones son emociones, ¿no? Son sentimientos. Entonces, el sentimiento de la descolonización, ¿no?, es un concepto cuya definición todavía es un campo de lucha político y teórico. No está definido, ¿no? Y en general, la mayoría de los grandes intelectuales son cuates. Y siempre estamos discutiendo todo esto. No está definido. Es más, un marco categorial se construye normalmente entre 100 y 150 años, ¿no? Y digamos, hemos empezado, o ha empezado esto, digamos, fines de la década del 90, ¿no? Este servidor ha tenido la oportunidad de participar de este tipo de discusión, ¿no? Porque además no es solamente formar un equipo, sino es producir una academia, ¿no?, que sea capaz de ponerse a la altura de este desafío. Es un poco lo que pongo como ejemplo. Fíjense, en Bolivia entre el 2008 y el 2009 se produce una nueva constitución política del Estado que el pueblo reunido, los nuevos constituyentes deciden nombrar al nuevo Estado como comunitario y plurinacional, ¿no? Entonces, los intelectuales dicen, ahora, ¿eso con qué se come? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Entonces, lo primero que uno hace es ir a las librerías, hasta el día de hoy, ¿no? Yo siempre pregunto, ojalá esté profundamente equivocado, ¿no? Ustedes han visto un libro así, una sistematización tipo teoría general del Estado moderno, ¿no?, que defina conceptualmente lo que es el Estado comunitario plurinacional, ¿no? Si hay estos dedos, los dedos de esta mano sobran, pero de lo que significa el Estado moderno hay cualquier cantidad de libros. ¿Por qué? Porque la modernidad ha financiado desde el principio una academia que se ponga a la altura de sus problemas, no solamente para inteligirlos, sino para poder desarrollarlos, y sistemáticamente niega, obstruye, veta la posibilidad de desarrollo de otro tipo de perspectivas históricas que pongan en crisis, de perspectivas teóricas que pongan en crisis este tipo de nuevos espacios a partir de los cuales se pueda pensar la realidad de otro modo. Por eso sigue siendo marginal, es marginal. Y lo poco que aparece así de modo exitoso es lo que se ha asimilado a la academia, ¿no? Por eso los grandes, los duros todavía no aparecen. Siempre hay que tener sospechas de quiénes son los famosos. Cuando el sistema los promueve mucho es por algo. Hay que sospechar siempre un poquito. Y a los grandes, a los duros siempre los esconden. ¿Cómo llegamos a Hegel? Vía Marx, ¿no? Y es chistoso, increíble, porque estamos trabajando la tesis doctoral, desarrollando una hipótesis a partir del 2010 de Franz Inkelhammer, un texto que se llama La reconstitución del pensamiento crítico, en la cual él, de entrada, de buenas a primeras, dice:
La teoría del fetichismo de Marx es la respuesta a la pregunta por el método dialéctico, ¿no? Entonces, pregunta, ¿quién había dicho eso en el siglo XX? Respuesta, nadie, ¿no? Entonces, agarro eso y me pongo a trabajar. Menos mal que ya habíamos avanzado bastante Hegel. ¿Qué dice Hegel? Y en todo este tipo de discusiones, porque el problema del método es al cual hay que volver, ¿no? Porque hay que producir otro tipo de conocimiento y el modo de producir otro tipo de conocimiento hay que tenerlo claro, ¿no? No se puede ser ingenuo e inconsciente en ciencia y en filosofía. Y esto en discusión con pesos pesados, duros, hegelianos, ¿no? Entre Marx y Hegel, en relación a la doctrina del ser y la doctrina de la esencia, casi no hay ningún problema, ¿no? Y muchos hegelianos dicen, es lo mismo. Y no es así, ¿no? Pero entre la doctrina del ser y la doctrina de la esencia es más o menos lo mismo. El problema está en la doctrina del concepto. Esto tiene que ver con la teoría del fetichismo y, digamos, con mi librito, con el último que acabo de presentar, que son las hipótesis. El capítulo 1 del Capital, que tiene que ver con la mercancía, es una asunción de la doctrina del ser en el ámbito de la crítica, no solamente de la economía política, sino del liberalismo clásico, ¿no? Uno sale al mercado, que es el horizonte de realidad que produce el mercado, a lo primero que uno se enfrenta son a las mercancías, cosas, entes, ¿no? El pensamiento positivista quiere entender el ente en tanto ente, ¿no? Es decir, ¿qué es esta grabadora? ¿No? Y a partir de la descripción de esto, lo más minuciosa posible, cree que ha entendido el problema. Entonces dice, se queda ahí, dice Hegel, en el plano del entendimiento. Eso no es ciencia. La ciencia empieza cuando se pasa al ámbito de la esencia, o sea, de la reflexión. Cuando se pregunta, ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ente? Esa misma pregunta se hace Marx, ¿no? Entonces dice, ¿qué es aquello? El capitalista cree que puede entender que la mercancía, en este caso el dinero, en tanto que dinero, ¿no? Pero lo que pasa es que es algo que ha sido producido. Entonces, cuando uno va más allá del ente, descubre algo que está contenido en el ente, pero que no aparece a simple vista, que solamente se lo puede entender por la reflexión. Entonces dice, agarro yo una mercancía capitalista, ¿no? Y cuando parto del marco categorial de Marx, lo primero que descubro es que lo que está contenido acá es trabajo humano, y después de ello naturaleza. Pero fundamentalmente trabajo humano, ¿no? Pero no se ve acá. Entonces, por eso dice, ¿qué significa la mercancía capitalista? Porque, ojo, Marx describe lo que es mercancía no capitalista. Entonces dice, ¿cuál es el contenido de la mercancía capitalista? Dice, las relaciones sociales. Y cuando dice relaciones sociales, quiere decir relaciones de dominio y de explotación. Y lo dice clarito, dominio del trabajo humano, explotación de la naturaleza. Explotación del trabajo humano, dominio de la naturaleza. Lo dice clarito. Y por eso la mercancía llega chorreando sangre al mercado, porque el contenido es éticamente perverso, es producto del robo y la explotación. Entonces, pero a simple vista no vemos eso. Es más, la racionalidad moderna, la estética moderna hace desaparecer ese contenido. Por eso es que cuando vamos a comprar un televisor, yo pongo así como ejemplo a modo de broma, ¿no? Vamos a comprar un televisor, 55 pulgadas, pantalla plana, todo eso. A nadie se le ocurre preguntar al vendedor, señor, ¿usted me podría explicar qué tipo de relaciones sociales están contenidas en esta mercancía? A nadie, no se nos ocurre. Nos basta con que sea buena, barata, de marca, etc. Y si es bella, mejor. Es más, necesitamos no saber eso, porque si supiésemos el contenido de toda mercancía capitalista, nos daría vergüenza utilizarla, ¿no? Eso es lo que hace como 2 o 3 meses una activista africana decía, ¿no? Así en varias conferencias en España, les decía a los españoles, ustedes disfrutan, ¿no?,
de muchos productos modernos gracias a la miseria, a la muerte, a las enfermedades, a las explotaciones del trabajo infantil. Niños 8 o 9 años trabajando en las minas a cielo abierto, sin padre, sin madre, etcétera, etcétera. Eso es el capitalismo, ¿no? Ahora el problema es, ¿por qué no lo vemos? Entonces, dice Marx, ¿cuál es la forma de la mercancía? La relación jurídica. Junto con pegado es la economía con el derecho moderno, ¿no? Entonces, fíjense, algo tan simple el marxismo del siglo XX. Guay, se me acabó el tiempo, 5 minutitos más. El marxismo del siglo XX no se dio cuenta que para hacer una crítica en nivel radical del capitalismo había que hacer una crítica radical del derecho moderno, porque es constitutivamente burgués. Marx va mostrando cómo es que el derecho se produce para amparar, para hacer factible el robo y el latrocinio que el capitalista está produciendo ya sistemáticamente, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué no vemos eso? Porque vemos el hecho económico a través del espejo jurídico. En el espejo jurídico, en los contratos, aparece como si fuesen dos cuates iguales. Pero no son dos cuates iguales, uno es rico y un pobre. Y después de toda una vida de trabajo, el pobre va a seguir siendo pobre peor. Y el rico más rico. Y el derecho, el espejo, es aquello que no deja ver ese acto éticamente perverso. El desarrollo de esa relación es Weber y después de eso Popper. La ciencia moderna es el espejo en el cual no vemos nuestra realidad. ¿Qué les parece? Y la filosofía moderna sofistica eso. Que me disculpen los compañeros hermanos, porque para mí todos son hermanos con quienes se puede dialogar, especialmente el pensamiento postmoderno francés. No se imaginan cuántos servicios le ha prestado al capitalismo y a la modernidad. Le ha brindado un marco categorial para eso. Y el pensamiento crítico ingenuamente se ha apropiado de eso. Porque critica, es cierto que critica, pero critica sin criticar los fundamentos del sistema de dominio. Por eso durante toda la década del 90 se ha desarrollado tranquilamente el capital financiero a nivel transnacional. Y nos ha dejado como estamos, ¿no? Entonces, dice Hegel, ¿no? Ahora lo voy a decir en el lenguaje de Marx. En el aparecer de la mercancía, yo no veo que es aquello que está presupuesto acá, que es el trabajo humano. Entonces, sale del ámbito de del mercado, llega Marx al ámbito de la producción y ve al trabajador, al capitalista, a la modernidad. No le interesa el contenido de cualquier ser humano. No le interesa de dónde viene, qué come, en qué cree, en qué no cree. No le interesa, vacía completamente de todo eso. Por eso, fíjense lo que voy a decir. Uno de los malestares que como sentimiento produce la modernidad es el fenómeno de la secularización. Lo digo subrayado con comillas, todo eso, con cursiva, todo eso. No tengo nada que ver con el pensamiento cristiano. Dice el propio Hinckelammer, ¿no? Si tiene que caer, caerá, ¿no? Pero el problema no es la religión cristiana, no es la teología cristiana. El problema es todo tipo de horizonte de creencia, porque cuando junto con la religión cristiana tiramos todo horizonte de creencia, tiramos el agua sucia con el niño y la tina todo, y nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin la comprensión de lo siguiente. Nos dice, ¿qué es aquello que está escondido en el aparecer del ser humano? El marxismo no llegó a eso, no tematizó la doctrina del concepto, porque en apariencia es teología. Porque Hegel dice, solamente cuando llegamos a la idea de Dios podemos entender todo el sentido de toda la historia humana. Y desde Karl Ovid, desde Franz Rosenzweig, le dicen, ¿no? La modernidad es la secularización del cristianismo, ¿no? O sea, quien no cree en el cristianismo y dice que es moderno, en el fondo es cristiano. ¿Por qué? Porque está afirmando esa visión de la historia. Entonces dice Hegel, ¿no? Solamente con la idea de Dios adquirimos una comprensión total del sentido de la historia. Cuando lee Marx eso y dice, eso es un fetiche, ¿no?
Es un fetiche porque es falso, porque esa idea de Dios exige sacrificios humanos. Hegel lo dice, es constitutivo a la idea de sociedad la producción de desigualdad. Que haya ricos y pobres, que haya contradicción entre ricos y pobres, eso es normal para que haya desarrollo. Por eso el capitalista no se hace ningún problema. Entonces dice hay que partir de otro modelo ideal. Entonces se pone a hacer una revisión de los grandes modelos ideales, ¿no? Lo que Bloch y Hinckelhammer dicen de otro tipo de modelos utópicos. Nosotros decimos ahora de otro tipo de modelos místicos, que son grandes metas de relatos a partir de los cuales se puede tener otro tipo de comprensión de toda la realidad. Entonces, cuando dice Marx eso, esto es un fetiche, él dice, entonces imaginemos el reino de la libertad, otro modelo ideal, en el cual a cada quien se le da lo que le corresponde, etcétera, etcétera. Y es una formalización que hace posteriormente el comunismo. Si yo tengo ingenuamente el modelo ideal presupuesto en la modernidad, siempre voy a recaer en ella y al final voy a estar de acuerdo con ella, porque ello es lo que me permite que tenga esa visión de la realidad y no otra, aunque sea indio, hable aymara, esté con mi boca aquí llena de coca, que los hay, ¿no es cierto? En cambio, si yo hago la transición hacia estos otros modelos ideales negados, encubiertos, condenados sistemáticamente por la modernidad desde que llegaron aquí los españoles, con la famosa idolatrización o todas nuestras formas de relacionalidad mítico-místicas tratadas en términos de idolatría. Entonces empezó a hacer una extirpación sistemática de todos nuestros horizontes de creencias, ¿no? Cuando parto de eso que siempre ha sido negado, invisibilizado, humillado, vejado, negado, entonces puedo tener otra visión completamente distinta de la modernidad y por primera vez ella me aparece miserable. Entonces puedo ver las contradicciones que un moderno no ve, porque las contradicciones me aparecen en función del tipo de modelo ideal del cual estoy partiendo. ¿Qué significa pensar desde América Latina? Conduce a qué significa pensar desde Amerindia, porque quiere decir que existencialmente hay que poner la corporalidad en esos otros horizontes de cosmovisión como para poder empezar a ver y a conocer la realidad toda de otro modo. Entonces podemos hacer el paso hacia el más allá de la modernidad. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Muchas gracias. Avevo un cavallino brizzolato, contava i passi che